Estamos aquí en la Filosofía en Canal con una entrevista transatlántica que, bueno, pretende pues pulsar un poco la situación que nos podemos encontrar en Cuba. ¿Qué hacemos con Cuba? Podríamos preguntarnos, ¿no? El caso es que estoy con tres investigadores, tres profesores, los voy a presentar ahora mismo. Por una parte, tenemos a Dianelis Zadívar Valdés, profesora de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y máster en Derecho Internacional. Hola, Dianis, ¿qué tal? Saludos, profe. Saludos. Genial. Tenemos a José Walter Mondelo García, jurista e investigador cubano, profesor de Teoría y Filosofía del Derecho. Hola, Hola, Walter, ¿qué tal? hola, profesor. Y Saludos. tenemos a Julio César Guanche, investigador y profesor cubano, jurista e historiador. También, no sé si eres en este momento, pero has sido desde luego miembro del consejo editorial de Sin Permiso, ¿no? Sí, sigo La siendo revista desde hace muchos años, cómo no. Con un gran sigue placer para siendo, mí, claro. tanto estar Sí, allá como estar compartiendo contigo aquí, Carlos, con Dianelis y con Walter, todos queridos sí, amigos. Julio hizo una entrevista muy importante que todos leímos al fallecido el alma de Sin Permiso, que fue Tony Domenech, ¿verdad? Hizo una entrevista inolvidable, absolutamente inolvidable, que todos hemos leído con mucha atención muchas veces, ¿no? Pues bien, Julio César Guanche ha escrito un libro publicado en España que se llama ¿Quiénes somos todos? Tiene un subtítulo. El subtítulo es Libertad, Igualdad y Fraternidad en Cuba. Y os dejo el enlace en la descripción. La editorial es la editorial Díscolo y el libro está publicado en España. Se puede comprar y leer. Es un libro muy importante como vamos, para el tema que nos ocupa, como vamos a comprobar enseguida, ¿no? Por otra parte, lo leí en PDF, pero lo tengo aquí impreso, el libro que han publicado en Cuba Dianelis y José Walter Mondelo García, que se llama Estado de Derecho, República y Constitución, Tradición y Actualidad. Un libro también que, a mi entender, debería de ser muy importante para pensar lo que pueda ser el futuro de Cuba y de su sistema político. He leído los dos libros y creo que de alguna manera tratan de lo mismo. Tratan de lo que podríamos llamar, pues, el concepto filosófico de lo que llamamos república. Yo siempre he dicho que yo por república entiendo pues ese lugar ideal por el que trabaja la política, allí donde el concepto de libertad y el concepto de ley deberían de poder coincidir. Dice Kant que, bueno, que coinciden ahí donde los que obedecen la ley son al mismo tiempo colegisladores, de tal manera que al obedecer la ley solamente se obedecen a sí mismos y por tanto son libres. Y este sistema político es irrenunciable, dice Kant, y es en realidad el único proyecto político que puede perseguir el hombre en tanto que ser racional, el ser humano, vamos, en tanto que ser racional. Pero claro, el gran problema para mí, hago esta pequeña introducción para explicar de qué tratan estos libros, el gran problema para mí ha sido la posibilidad o no de eso que bueno, de eso que se menciona en la nueva Constitución cubana como un Estado socialista de derecho, como un socialismo en Estado de derecho. Ese es el asunto. ¿Hasta qué punto esto es posible? Y es una idea que se puede poner sobre la mesa y sobre la que hay que trabajar, porque esa república en la cual el concepto de ley y el concepto de libertad coinciden, exige de alguna forma que todos seamos colegisladores de la ley
Y eso no se puede hacer sin democracia, y la democracia tampoco sirve si no está sometida al imperio de la ley, bajo el reinado del derecho, bajo la soberanía del poder legislativo. Es una cosa que explican muy bien Dianelis y Walter en su libro. Entonces, bueno, claro, esta compatibilidad del socialismo y el Estado de Derecho es una cosa que llama mucho la atención, que ha sido muy discutida. Habrá mucha gente que se sorprenda de hablar de esa mera posibilidad, incluso que la considere irrisoria, puesto que se supone que el socialismo siempre ha estado en un sistema dictatorial, sin división de poderes, sin todo lo contrario de lo que podríamos llamar un Estado de Derecho, al menos en tanto que hablamos del socialismo real. Esto es un lugar común que yo he discutido mucho en mis libros, que he discutido mucho en mis vídeos también en este canal, y bueno, pues que también hoy deberíamos discutir aquí. Pero el tema es muy importante por lo siguiente. Si yo mantengo que es tan importante discutir si es factible o no la idea de un socialismo en Estado de Derecho, es porque de alguna forma me guardo en la manga la carta de que considero que en realidad el capitalismo hace imposible tomarse en serio las exigencias de un verdadero Estado de Derecho. Es decir, que sí que hay una incompatibilidad entre capitalismo y Estado de Derecho. Esta incompatibilidad la podríamos resumir en dos vertientes. Una vertiente. Bueno, en realidad, bajo el capitalismo lo que tenemos es siempre una dictadura de poderes económicos que siempre están al margen de la ley porque normalmente tienen más poder que la ley misma, más poder que el poder legislativo, de tal manera que pueden chantajear en todo momento la labor parlamentaria, de tal manera que toda la maquinaria parlamentaria del Estado de Derecho se convierte en algo así como en una fachada de una dictadura económica capitalista. Por un lado esto. Por otro lado, pues la triste historia del siglo XX a este respecto nos indica que cada vez que el Parlamento ha pretendido legislar contra los poderes económicos se las han arreglado para dar un golpe de Estado y acabar con el orden constitucional y con el Parlamento mismo. Es una cosa que hemos discutido mucho, pero a lo largo del siglo XX no cesó de ocurrir. Se dice siempre que el socialismo caminó por la vía dictatorial, pero la verdad es que cada vez que intentó caminar por la vía democrática, un golpe de Estado acabó con el marco constitucional y con el orden democrático. De tal manera que en ese sentido podría sostener que bajo el capitalismo la democracia ha sido siempre una especie de paréntesis entre dos golpes de Estado. Ha sido el paréntesis que hay abierto mientras la democracia y el dinamismo parlamentario no ose poner en cuestión los intereses de los dueños del poder económico. Pero en el mismo momento en que el Parlamento pretende ponerse por encima del poder económico, el poder económico ha acabado con el Parlamento. Es algo que ocurrió de forma constante e ininterrumpida a lo largo del siglo XX como una especie de ley de hierro de la democracia. Por supuesto, tenemos el golpe de Estado en España, cuando la gente votó lo que no tenía que votar, el golpe de Estado en Chile, cuando la gente votó lo que no tenía que votar, lo que no convenía a los poderes económicos, a los poderes reales, a los poderes fácticos. Se acabó con el orden constitucional, pero eso ocurrió en Guatemala, ocurrió en toda Latinoamérica, ocurrió en el Congo con Patricio Lumumba, ocurrió en Irán con Mossadegh, ocurrió en una larguísima lista que recorre todo el siglo XX. Bueno, bien, a lo que voy. Incompatibilidad entre capitalismo y Estado de Derecho. Algunos pusimos en ese sentido todas nuestras esperanzas en Cuba, porque dijimos, quizás Cuba sea capaz
de mostrar la compatibilidad entre el socialismo y el Estado de Derecho, si realmente en Cuba se abre un proceso de reforma constitucional que sea capaz de demostrar esto, de llevarlo a la práctica. Parece que tampoco caminamos por la mejor de las sendas. Entonces, sí quería pues, traeros aquí a esta discusión para que discutamos un poco pues, esta situación, ¿no? Me gustaría comenzar con el libro de Guanche, porque se llama Libertad, Igualdad, Fraternidad. Bueno, este es el subtítulo. El título, como ya he dicho, es ¿Quiénes somos todos? ¿Quiénes somos todos? Y el subtítulo es Libertad, Igualdad, Fraternidad. Quería preguntarte, Guanche, bueno, para empezar, ¿qué crees que significa esto, libertad, igualdad, fraternidad, en Cuba? ¿Y qué debería significar? Bueno, muchas gracias, Carlos. Has dicho muchas cosas muy importantes que me resuenan mucho y de que tienen una tradición tuya de análisis, de publicaciones. Recuerdo muy bien un libro tuyo con Santiago Alba Rico, Cuba, la Ilustración, el Socialismo, que ya parece un libro de otra época, porque los años han pasado y ha habido procesos también muy vertiginosamente desarrollados, tanto en Cuba como en el mundo, ¿no? Como nosotros mismos. Yo tuve la suerte de prologarles ese libro y presentarlo en La Habana. Exacto, sí, Y, sí. y entonces, y conozco, ¿no? Esa reflexión que has avanzado en otros muchos libros y de otras muchas maneras, ¿no? Yo coincido contigo básicamente, pero como pregunta, básicamente no coincido contigo, pero como pregunta sobre Cuba, voy a llegar a Cuba, que es la pregunta, pero quisiera, como hiciste tú, hacer una breve, muy breve introducción a este tema y Sí, cómo se sí. ha visto y cómo se ha manejado en Cuba, ¿no? Eh, Mi generación, que es la de Walter, de Anel es un poco más joven, pero somos más o menos compañeros generacionalmente hablando, eh, ha pasado mucho trabajo en Cuba para introducir el tema del republicanismo por una razón muy específica. En Cuba hubo una república de 1902 a 1958, después hubo un triunfo revolucionario en el 59 que se declaró socialista en el año 61, y tras ese discurso en el 61, la República pasó a ser un contenido de segunda clase en la historia cubana, algo que había que olvidar. La revolución se imaginó como un punto cero y un nuevo nacimiento. Esto es muy típico también de la propia concepción de las revoluciones, que tiene un origen romántico también, de un renacimiento y demás. Y costaba mucho trabajo hablar de republicanismo porque parecía, y algunos señalaban críticamente y con muy poca información, que lo que estábamos haciendo básicamente era tratar de limpiar el pasado de aquella república, que tuvo muchos problemas, y que era una propensión disfrazada de discurso de izquierda hacia el capitalismo y hacia el regreso y hacia un regreso de lo que Cuba era antes de 59. Eso fue hasta hoy, así yo lo entiendo, una suerte de blindaje para discutir ya no solo sobre esa república en específico, sino sobre la tradición republicana cubana en general, que es a donde voy ahora, más allá de este enfoque político que ha coartado mucho la discusión sobre este campo, sobre este concepto, sobre esta tradición. En los años 90, nosotros tenemos un profesor en común que falleció hace muchos años y que es una de las grandes referencias del derecho, de la filosofía en Cuba y el pensamiento crítico en Cuba, que es Julio Fernández Bulté, y que fue uno de los que a fines de los 80 y en los 90 más defendió justamente estas ideas. Defendió la idea del Estado de Derecho para el socialismo, cuando no se discutía en Cuba, ni ese concepto no existía en el debate cubano. Empezó a hablar por primera vez en los años 90 de república en Cuba, después de 30 o 40 años sin mencionar prácticamente el nombre en Cuba, salvo el nombre oficial del país. Él, Bulté, por búsquedas intelectuales específicas, estaba más vinculado a un tipo de republicanismo italiano que tiene mucha tradición para Europa. Tenía menos conexión quizás esa reflexión con el republicanismo específicamente latinoamericano, pero fue una de las puertas que abrió Bulté, una de las tantas puertas que abrió a esta reflexión en Cuba. Con ello estoy también haciendo una suerte de homenaje a los maestros, porque junto con Bulté también estuvo un cubano muy importante, que también falleció, desgraciadamente esta generación ya por temas de edad y demás, ya no está con nosotros, pero acompaña esta reflexión y acompaña los orígenes de lo que nos ha traído hasta acá, que a mí me interesa mucho confirmarlo, ¿no? Y ponerlo en visibilidad. Estoy hablando ahora en este caso de Juan Valdés Paz, que fue otro que desde Cuba manejó con mucha fuerza el tema del republicanismo,
muy conectado también con el republicanismo español, específicamente catalán, de Sin Permiso. Luego estuvo una gran historiadora también fallecida de la literatura y de las ideas en Cuba, que es Ana Cairo, una persona, una mujer con unas ideas muy eruditas, muy sofisticadas, y que dio un basamento histórico extraordinariamente fuerte al tema del republicanismo en Cuba, y son pioneros de este renacer. Como mismo hay un revival del republicanismo en el mundo en los 60 para acá, ese revival también lo hubo en Cuba de los 90 en adelante, y estos tres nombres dentro de Cuba son algunos, hay otros muchos que lo han estudiado también fuera con calidad. Estoy hablando ahora de lo que era más cercano a nosotros en esa época, de los 90, que permitió volver a discutir esto. Específicamente, en mi caso particular, en 2009 aproximadamente, nos encontramos con Antonio Domenech en Cuba, con Gerardo Pizarello, y eso realmente inició una tradición o impulsó esa tradición que ya estaba en Cuba y que nos permitió abrir entonces estos caminos, ¿no? Yo también en lo personal recuerdo que la primera vez que escuché hablar de Sin Permiso y de Tony Domenech en particular fue contigo, Carlos, y con Santiago Alba, que me dijeron: no puedes dejar de leer este libro, que es El Eclipse de la Fraternidad, un libro que para todos nosotros es un libro fundamental, ¿no? Entonces, dicho esto, que es muy rápido, voy a entrar muy directamente en Cuba. La tradición republicana en Cuba está en el centro de lo que es la historia política de Cuba. O sea, Cuba se hizo como nación. El pueblo cubano se convirtió, se constituyó en pueblo de Cuba, haciendo no otra cosa que no fuera luchar por una república. Eso significa que desde el origen mismo del 19, todos los proyectos constitucionales que hubo, todo el ideario político, digamos, de tipo progresista, de tipo que irá siendo crecientemente nacionalista en Cuba, es un ideal específicamente republicano. Y no es porque los grandes patricios cubanos fuesen grandes admiradores de Rousseau o Montesquieu, varios lo fueron, y ese pensamiento francés está en los orígenes de lo que es la república y de la ideal republicana en Cuba, pero es que también Cuba tiene su propia historia. Tiene cerca de Cuba Haití, tiene cerca de Cuba la revolución haitiana, tiene el impacto que significa la revolución haitiana, que ha sido llamada por una gran tradición de pensamiento los jacobinos negros, y entonces esa es una de las grandes raíces no siempre observadas, no siempre reconocidas del republicanismo cubano, que tiene en la lucha por la abolición y en la lucha contra la esclavitud uno de sus contenidos fundamentales que enraizan en Cuba y que hacen que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad tengan que ser directa y mecánicamente en el sentido más físico de la palabra, republicanos por ser antiesclavistas, ¿no? Eso por un lado. Una metáfora, no quiero ser muy largo porque hay mucho que decir acá por Walter y por Dianelli y por ti. Hay una figura cubana que sirve mucho de metáfora para entender cómo se ha leído la tradición republicana en Cuba, que es nada más y nada menos que José Martí. Si uno analiza cómo ha sido leído Martí, y este título de mi libro, ¿Quiénes somos todos?, remite a una frase muy dicha a lo largo de todo el siglo XIX y XX, porque la pronuncia Martí y ha sido muy usada luego, que es con todos y para el bien de todos. Entonces la pregunta que sigue a continuación en la reflexión que tú haces es, bueno, está bien, claro que está difícil oponerse a esto porque se usa desde todo el espectro político, el con todos y para el bien de todos, pero la pregunta que importa aquí es cómo se llega a constituir el todos, cómo el todo se mantiene siendo todos y cómo ese todo se autoconstituye, que es lo que sería un gobierno republicano, ¿no? Cuando Martí, entonces, lo estoy usando como metáfora, porque Martí tiene todas las formas habidas y por haber de ser leído. Unos se han empecinado, sobre todo el 59 para acá, en vincularlo al marxismo, de formas a veces muy esquemáticas, de vincularlo con el socialismo, específicamente marxista, también de formas muy esquemáticas. Martí tiene una larga tradición de relación con el socialismo, sobre todo el socialismo estadounidense agrario del siglo XIX, de Henry George, y no hay ninguna forma de oponerlo al socialismo, pero es ese socialismo, no es cualquier socialismo. Entonces aparecen miles, cientos de etiquetas, una metáfora, ¿no?, para calificar a Martí, que si es socialista o protosocialista, o si es demócrata revolucionario, si es esto, si es aquello, si es un nacionalista. Y lo que me parece que son formas todas de desvirtuar el foco y el centro de su pensamiento, que es el tema de la república, el tema de que Cuba tiene que ser una república y que cada 3 palabras que menciona, 2 y media son república o el contenido de lo que es ser una república. Ese es el centro de su vida, el centro de su ideario, el centro por lo que luchó, el centro por lo que se constituyó la guerra de independencia en Cuba, y ese es como el origen de la tradición, el origen más fuerte, ¿no?, más poderoso de la tradición, y sus borramientos, con todas estas etiquetas que mencioné, también muestran la dificultad de que hemos experimentado y experimentamos de hablar de república y de reconocer la tradición republicana
como la tradición central de la historia de Cuba. Lo voy a dejar aquí para luego sumarme a lo que digan los colegas sobre el tema del socialismo en particular y Cuba, ¿no? Sí, había silenciado los micrófonos porque se oía un poco de ruido. Entonces, Dianis y Walter lo tenéis silenciado. Acordaros que cuando queráis hablar lo tenéis que encender. Quería preguntarte, antes de que pasemos a hablar con Dianis y con Walter, ¿qué significaron las protestas del 11 de julio del 2021 con respecto a este programa republicano que estamos tratando? Porque tu libro lo aborda muy directamente. Una manera en que yo he estado tratando de interpretar esto es que en los 90 hubo una gran reflexión sobre la sociedad civil en Cuba. Venía también de una discusión política internacional que había nacido también con el campo socialista, el extinto campo socialista en los 80, y fue una manera de reivindicar una nueva discusión sobre la relación entre Estado y ciudadanía. Y ahí aparece la sociedad civil como un concepto muy, muy importante, que también tuvo muchos problemas para ser discutido dentro del país. Había un pensamiento muy dogmático, muy desde el Estado cubano, que decía que hubo un texto famoso periodístico en la época, los 90, que decía sociedad civil o gato por liebre, fue el título de aquel trabajo que todos recordamos, porque era una supuesta manera de denunciar cómo ese concepto era un caballo de Troya que el imperialismo introducía en Cuba para subvertir el orden y demás. Digo esto porque a mí me parece que ha habido un cambio profundo en la estructura de la política y de los nudos de la política en Cuba. Y a mí me da la impresión de que el 11 de julio muestra la crisis, la incapacidad de explicar Cuba de lo que han tenido los conceptos anteriores, de lo que ha tenido la tradición ortodoxa marxista cubana, de lo que ha tenido el propio pensamiento crítico cubano que defendió la idea de sociedad civil. Y a mí me parece que lo que está aflorando con el 11 de julio y con sus alrededores, con lo que eso significa, es una nueva o renovada demanda por un pueblo cubano. ¿Qué es el pueblo cubano hoy? Eso obviamente coloca la necesidad de la República en primera discusión de cómo se representa ese pueblo, cómo se representa la diferencia, cómo se construye la igualdad política, un tema tan republicano, cuando antes el socialismo enfatizaba mucho en la igualdad social, pero mucho menos en la igualdad política. Y a mí me parece que este tipo de protestas recolocan el tema de la igualdad política en un plano central. No estoy diciendo que esto tenga un componente político nada más el 11 de julio, tiene un componente social, económico, cultural, demográfico, tiene muchos componentes. Pero si me pides señalar uno, a mí me parece que el contenido específico de la demanda de inclusión política, de la demanda de eliminación o por lo menos de obstaculización, de lucha contra la discriminación ideológica, contra la exclusión ideológica, me parece que es también algo que hay que recalcar porque no se debería disminuir en el sentido de que es solo una protesta económica, una sola protesta por la condición de pobreza, la condición de desigualdad, la condición de exclusión materialmente hablando, sino que hay también, me parece a mí, una demanda específicamente política que hay que reivindicar, hay que identificar y que me parece que tiene todo que ver con lo que la tradición republicana significa, ¿no? Sí, a mí la verdad es que es la impresión que me dio. Yo desde el primer momento, las noticias que recibimos por aquí fue que había, bueno, pues una reivindicación política de un sistema que precisamente sí coincidía con la idea de una república en Estado de Derecho, ¿no? Se pedía democracia y derecho, democracia y derecho. ¿Hasta qué punto la democracia y el derecho son compatibles con el socialismo? Pues ahí está la cuestión, es lo que hay que probar. Pero las protestas fueron más bien represaliadas y reprimidas. De hecho, yo firmé algún manifiesto apoyando las protestas y algunos amigos míos del ministerio, o digamos del aparato del Partido Comunista cubano, pues me llamaron diciéndome que cómo me dejaba manejar así, que esas manifestaciones habían sido organizadas por la CIA, por Estados Unidos, que, en fin, no sé.
tuve que llamarte a ti, Guanche. Te llamé a ti para que me dieras tu opinión porque yo me quedé muy desconcertado. Y claro, ahí me encontré con otra postura muy distinta. Es un tema muy delicado, ¿no? Ahora preguntaré también a Dianis y a Walter, ¿verdad? Pero no os olvidéis de encender el micrófono, Dianis y Walter, si queréis hablar. Ya. Ya está. Bueno, Como, ¿me toca a mí? como veis, bueno, antes que Bueno, nada tenía que... Sí. No, lo primero, para mí es un honor estar aquí porque estoy, y además un reto, ¿no? Porque estoy hablando con 3 de mis maestros, gente que admiro muchísimo y de la que he aprendido casi todo lo que sé sobre esto. Y en mi formación sobre el tema y en mi formación jurídica y política, lo cual implica un reto doble. Me alegro mucho que Guanche empezara haciendo honor a los maestros, porque siempre me gusta empezar por ahí, y sobre todo porque nuestro libro lo primero que hace es estar dedicado a Julio Fernández Bulté y a Carlos Fernández Lidia, 2 de nuestros grandes maestros en el tema, y rendir honor a los maestros es lo primero que hay que hacer sin duda alguna. Profe, el libro está publicado en Olecnik, aún no lo tenemos en físico, no se ha publicado en Cuba, porque al inicio me parece entender que lo había dicho. Que sí. Sí, no se ha publicado aún en Cuba, está en la editorial Olecnik, en la colección de filosofía. La idea del libro surge con mi trabajo de curso de 4º año, o sea, viene ya hace 2008, ¿no? 2007, por ahí. Walter, como gran maestro, avisoró el tema incluso antes de empezar con el trabajo de fin de grado, con la tesis de diploma. Y era un tema que era esencial tratar porque, como dice Guanche Bulté, en nuestro libro de Filosofía del Derecho, en el libro que usamos de texto, aparecían 2 paginitas, pero esas 2 paginitas dedicadas al Estado de Derecho significaban algo muy grande, significaban que durante casi 40 años no se había hablado de ese tema. Y es, como decía Guanche, el esfuerzo de Bulté de que al menos en una pequeña partecita del libro de Filosofía del Derecho se supiera, al menos se leyera algo del tema del Estado de Derecho. Y que, como ya sabemos, como te ha dicho, es esencial, ha sido esencial en las luchas por una sociedad mejor, por lo que quería Kant, ¿no? Ese bienestar para todos, y que lamentablemente, ya hablaremos de eso, el socialismo real absolutamente apartó y era un concepto demonizado y representa lo mejor y más ilustrado de las luchas y de las conquistas de izquierda, sin duda alguna. Entonces, ahí empezó, el tema siguió como trabajo de curso, luego de trabajo de curso como trabajo de diploma. Recuerdo que cuando comentábamos el tema, que me preguntaban del trabajo de diploma, se asustaban cuando uno decía el tema cuál era. Por suerte, eso fue muchos años antes de la Constitución. Por lo cual, para nosotros ha sido muy grato ver que en la nueva Constitución, en su artículo 1, se proclama a Cuba un Estado de Derecho. Lo cual, al menos, es un reconocimiento de que es algo deseable. Yo, cuando hacíamos los debates de la Constitución, cuando nos pidieron nuestra opinión como expertos y demás en la facultad, decía que me alegraba mucho, lo mismo que estoy diciendo aquí, y que era excelente que estuviera ahí, pero ahora teníamos que serlo. Y en el empeño de lograrlo nos va la credibilidad y nos va la vida y nos va el socialismo. Porque solo con decirlo no lo somos, no lo logramos. O sea, para ser un Estado de Derecho hay que tener rasgos clásicos que están identificados por la doctrina y no es solo el nombre, ¿no? Eso lo puede explicar Walter mucho mejor. Pero sí, para empezar, y aquí lo dejo para empezar, es un gran avance
y celebramos que se haya incluido en la Constitución, proclamando a Cuba como un Estado de Derecho. Sí, antes de dar la palabra a Walter, he de decir que yo creo que sin saber quién era todavía, porque yo en ese momento era un completo ignorante, en uno de mis viajes a Cuba, para presentar un libro que publicaron ahí, que lo publicó Iroel Sánchez en el Instituto del Libro, no me acuerdo qué editorial era, pero el libro era Educación para la Ciudadanía, Capitalismo, Democracia y Estado de Derecho. Este era el libro, este se publicó en Cuba. Socialismo y Estado de Derecho. Y yo creo que me lo presentó Julio Fernández Bulté, precisamente. Me lo presentó él, me dijo que celebraba muchísimo, que se pusiera sobre la mesa pues el tema de la necesidad de que una república estuviera bajo el imperio de la ley, sobre que fuera una reivindicación del concepto de derecho desde la izquierda y que, bueno, pues como yo venía a decir en un libro anterior que fue el que prologaste tú, ¿verdad, Guanche? Sobre Cuba, ¿no? Que en Cuba en ese momento, ahora yo creo que es muy distinto, pero en ese momento no faltaba democracia, lo que faltaba era derecho. Derecho, derecho y más derecho. Lo que faltaba era un imperio de la ley, efectivamente, ¿no? Bueno, ahora de pronto resulta que tenemos una nueva constitución en Cuba y me ha gustado mucho en vuestro libro, Walter y Dianelis, pues que recordéis unas frases que decía Julio Fernández Bulté, precisamente, diciendo que lo importante era comprender que defender la Constitución es defender la revolución. Porque de lo contrario nos encontramos con que la revolución siempre está de alguna forma por encima de la Constitución. Y entonces ya la Constitución no es una Constitución. No, no, no. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que en realidad lo más revolucionario que se puede hacer es defender un orden constitucional contra el capitalismo y contra, bueno, todo aquello que haga que eso que ha llamado Julio César Guanche, pues la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, la libertad, la igualdad y la independencia civil, no puedan llevarse a la práctica. Porque claro, es que bajo el capitalismo nos encontramos con ese problema también. Y es que podemos ser libres e iguales ante la ley, pero no tenemos condiciones materiales para subsistir por nosotros mismos, de tal manera que siempre dependemos de otro para existir. Es lo contrario de la independencia civil que está pensado bajo el concepto de fraternidad, que es una metáfora. Es la metáfora de que los hermanos no dependen los unos de los otros, como un hijo depende del padre, como una esposa en otros tiempos dependía de su marido, como un siervo dependía de su conde o como un esclavo dependía de su amo, ¿verdad? No, bueno, pues esta necesidad de que la república se sostenga sobre la independencia civil de la ciudadanía bajo el capitalismo está absolutamente, como decía Domenech, eclipsada. Bajo el socialismo no tendría que ser necesariamente así, pero habría que ver por qué procedimientos se puede conseguir implementar esta compatibilidad entre socialismo y república o ideario republicano, ¿verdad? Así es que nada, muy de acuerdo con esta caracterización de Julio Fernández Bulté como poner la Constitución en identidad con la revolución, de tal manera que no podamos decir nunca que la Constitución está subordinada a los objetivos revolucionarios, porque todo eso es siempre muy peligroso, muy peligroso. ¿Verdad, Walter? ¿Qué nos quieres decir tú sobre este magnífico libro, que por cierto es un magnífico libro? Yo creí que estaba publicado en Cuba y ahora me decís que no. ¿Y dónde se podrá conseguir? Pero está publicado por la editorial Olejnik de Chile. De Chile. Deben enviarnos 10 ejemplares, lo que les corresponde a los autores. Y creo, si no estoy mal informado, que ya está en venta en Dickinson, en España, en algunas librerías de España. Ajá. Dickinson. Bueno, pues yo, nada, quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo tu invitación
a formar parte de este conversatorio que he disfrutado muchísimo. Juanchi ha hecho un resumen magistral, como acostumbra él, de la tradición republicana en la historia de Cuba, de lo que ha significado a lo largo de 200 años de lucha, como me gusta decir a mí, del demos cubano, por ser verdaderamente libre, por constituirse en una comunidad política, en una república, palabra que nos remite, por supuesto, a la vieja tradición mediterránea de las polis atenienses y romana, y a toda la lucha de los trabajadores, de los que trabajan y viven por sus manos, según la caracterización monumental de Aristóteles en la política. La democracia es el poder y el gobierno de los que viven por sus manos, de los que no tienen que agradecer a otro por subsistir. Hay una frase, y aquí entronca, por supuesto, toda la tradición republicana con el socialismo originario. Hay una frase maravillosa de Marx en la crítica del programa de Gotha, que se recuerda muy poco, casi nada. Y Marx dice de una manera lapidaria y tajante, como era habitual en él, que en todo estado social o de civilización, el hombre que no disponga de más propiedad que su fuerza de trabajo tendrá que ser necesariamente esclavo de otros hombres, de aquellos que se han hecho con el control de esas condiciones, y no podrá trabajar ni por consiguiente vivir más que con su permiso. Y esa frase es la que, creo yo, a la que Domenech homenajeó al ponerle sin permiso a su magnífico proyecto que nos ha enseñado tanto a tantos y que todavía está produciendo una impresionante reflexión teórica por obra de todos los discípulos de Domenech que han continuado su legado pensando en un socialismo republicano, en un socialismo democrático, en un socialismo que recupere sus orígenes, que fueron el resultado de la lucha de generaciones de trabajadores por recuperar la promesa de la República, la promesa de los derechos naturales, los derechos que fueron olvidados y borrados con el triunfo de la economía capitalista del siglo XIX, cuando la Revolución Francesa fue derrotada, como derrotada fue también el ala democrática de la Revolución Norteamericana, como derrotadas fueron también las sucesivas revueltas democráticas en muchísimos países, porque la palabra democracia, eso no conviene olvidarlo nunca, era una mala palabra, era un insulto. A lo largo de la historia, incluso de la filosofía política, se pueden contar con los dedos de una mano, los filósofos que se aventuraron a pronunciar o a escribir algún párrafo favorable sobre la democracia. ¿Por qué? Por democracia se entendía el gobierno de la chusma, de la plebe, de los muertos de hambre, de los zarrapastrosos, mientras que una república bien ordenada tenía que estar dirigida por gente de bien, por gente culta, por gente preparada, y no dejarla en manos de los miserables y de la chusma de los pobretones, que era justamente además por donde empezó la democracia en Atenas, los pobres libres. Entonces el socialismo bebe directamente de eso, es hijo directamente de esa lucha que duró siglos y que han documentado magistralmente tanto Domenech como historiadores de tantísimo relieve como Edward Palmer Thompson, o como Silvia Federici, o como Peter Linebaugh, o sea, desde diferentes tradiciones políticas, pero han puesto de manifiesto que básicamente el triunfo del capitalismo significó la abrogación total de cualquier idea de derechos naturales, de cualquier posibilidad de igualdad real, de libertad real, más allá de la libertad formal que te concede la ley, pero que en la práctica se convierte en una burla. Como ya vieron claramente, una enorme cantidad de filósofos y pensadores. Ni siquiera hay que ser marxista para verlo. O sea, tenemos un liberal igualitario como Dworkin, por ejemplo, brillante, y que se da perfecta cuenta de que la igualdad es un valor que tiene que convertirse en el centro. Él llegó a decir que la igualdad era más importante que la libertad, porque era imposible libertad sin igualdad. Un jurista de la talla de Dworkin, al que Domenech consideraba, por ejemplo, el principal responsable de la refutación total y completa del positivismo legalista que había dominado en la filosofía del derecho durante, bueno, más de un siglo. En Cuba, la tradición, digamos, más ortodoxamente marxista
también borró a la filosofía del derecho de los planes de estudio. Y con eso borró cualquier reflexión que se pudiera hacer desde una perspectiva ética de la ley vigente. O sea, desgraciadamente el marxismo ortodoxo se convirtió en un nuevo tipo de positivismo con un culto casi religioso de la ley como expresión de la voluntad del poder, haciendo un uso espurio y torticero de la frase de Marx, la frase del manifiesto, donde le reprocha a la burguesía: vuestro derecho no es más que la voluntad de vuestra clase erigida en ley. Y sobre esa frase se montaron los marxistas ortodoxos, la dogmatizaron y la convirtieron en un culto al poder estatal. Y por esa razón también la propia noción de Estado de Derecho fue vilipendiada, insultada y convertida en un espantajo, en un intento burgués de someter el poder y de considerar al derecho por encima del Estado, lo cual era un pecado, por supuesto, para un pensamiento tan estadocéntrico, que ya incluso el propio Marx llegó a avisorar cuando dijo que un socialismo desde arriba, que un socialismo político, acabaría siendo, y eso es literal, la misma mierda de siempre, la misma porquería de siempre, con toda la potencia del insulto en alemán. Y entonces en Cuba se olvidó la filosofía del derecho, se borró al Estado de Derecho y la propia república, como Guanche explicaba antes. Pero eso se puede hacer en lo teórico, eso se puede hacer simplemente olvidando el tema y desapareciéndolo de los libros, pero lo que no puedes hacer es desaparecerlo de la mentalidad colectiva, del pensamiento del pueblo, de las ideas que se transmiten a través de generaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, y hablo aquí en mi caso personal, de niño oía mucho hablar de la República. Mi abuelo hablaba de la República. Un hermano suyo hablaba de la República. Y hablaban de la República como de algo fundamentalmente bueno, aunque hubiera pobreza, aunque hubiera en algunos casos gobiernos represivos, militares, pero la República era algo bueno, era lo que permitía al pueblo hablar con su propia voz, y había instituciones, y había protecciones legales, y había garantías. Y sabemos todas las críticas que se le pueden hacer a una república como el modelo cubano del 2 al 58. Las conocemos, pero al mismo tiempo es imposible no admirar todo lo que el pueblo cubano, entendiéndolo como demos, como sujeto político, logró durante todo ese periodo, luchando en condiciones siempre muy desfavorables, en condiciones de incluso de precariedades materiales, de gobiernos que, amparados en una relación, digamos, como la que tuvo la República de Cuba bajo la tutela de un poder imperial como los Estados Unidos, y aún en esas condiciones, el pueblo cubano logró en lo cultural, en lo social, en lo político, logró avances impresionantes. Y logró esos avances impresionantes porque una república, por oligárquica o por incluso en algunos casos poco democrática, permite espacios de debate y espacios de deliberación que no pueden ser negados. A mí me gusta mucho una frase de Edward Palmer Thompson, impresionante, un comunista, por supuesto, un comunista con libre pensamiento, un comunista muy lejos de la ortodoxia dogmática de Moscú o de cualquier otra ortodoxia. Y Thompson dijo en una ocasión una frase que a mí me impresionó muchísimo. Dijo: gracias a Dios que este comité central del Partido Comunista Británico jamás podrá alcanzar el poder en Gran Bretaña, porque destruiría en un mes todos los derechos y las libertades que al pueblo británico le ha costado 300 años ganar. A mí esa frase me ha quedado grabada y me resulta impresionante porque es la acusación más lapidaria contra el dogmatismo, contra la estrechez burocrática, contra la visión totalmente estadocéntrica y represiva de la vida política, al punto de negar, como dijo Thompson, de negar derechos que son derechos básicos de la libertad, derechos que han costado siglos y siglos de luchas políticas, de luchas sociales, de luchas económicas, de huelgas, de mítines, de tensión, de todo tipo de conflicto social, para que esos derechos se puedan establecer por constituciones y leyes y que no puedan ser negados ni siquiera por la hegemonía de la burguesía o del capital sobre la vida política. Eso es irrenunciable, simplemente, irrenunciable. Y yo me congratulo mucho
de tener unos maestros como Gulté, que ya mencionaba Guanche, como Ana Cairo, que hizo una reconstrucción maravillosa de toda la idea republicana y su trascendencia en la historia de Cuba. Y bueno, en la medida de mi pequeñez trato de continuar con ese legado, incluso ahora en unas condiciones donde la precariedad material en Cuba se ha convertido en una especie de maldición gitana o bíblica, no sé bien. Y aún en esas condiciones no podemos cejar en esa lucha por rescatar y por recuperar lo que ha sido la mejor tradición republicana, que es también la mejor tradición del socialismo originario, y en la cual, como dijo Dianelis, nos va la vida. Te agradezco mucho, Sí, Carlos. Walter, muchísimas gracias. Yo la verdad es que me he encontrado con vosotros y con vosotras siempre en torno a esta idea. Sobre todo en torno a la idea de que fue un verdadero disparate por parte de la tradición marxista considerar el derecho como algo burgués, como algo necesariamente ligado al poder económico de la clase dominante, ¿no? Eso es, creo que fue la mayor metedura de pata, porque claro, además, si de alguna forma pretendes que el derecho es algo burgués, pues al superar el capitalismo y al superar la burguesía, tendrías que superar también el derecho y tendrías que inventar algo mejor que el derecho. Y a mí eso siempre me dio muy mala espina, porque claro, ya nos había escarmentado bastante el siglo XX, sabiendo que de alguna manera cuando intentas ir más allá del derecho, pues te topas con lo que aquello de lo que el derecho te libró, que fue la religión. Es decir, intentas ir más allá del derecho y te sale el culto a la personalidad de Stalin, el culto a la personalidad de Mao o una religión de camaradas, o cuando en realidad no se trata de ser camaradas, se trata de ser ciudadanos. Y bueno, pues eso, para que haya ciudadanos tiene que haber derecho, no algo mejor que el derecho, que entonces te empiezan a surgir camaradas y hijos de la madre patria rusa o siervos del gran timonel rojo Mao Zedong. En fin, eso fue un auténtico disparate. Y esta reivindicación que nos costó muchísimo aquí en Europa, en España, a Luis Alegre y a mí, dentro de la tradición de nuestros amigos marxistas, decir, no, que lo que tenemos que hacer es defender el derecho como algo propio, que la izquierda tiene que recuperar el concepto de Estado de Derecho, recuperar el concepto de la separación de poderes, recuperar toda la maquinaria estatal bien pensada por el derecho racional de la historia de la filosofía y reivindicarlo como algo propio, como algo que nos pertenece. Y por eso, mira tú por dónde, resulta que diciendo estas cosas, aquí en España, y de alguna forma stipendiado por mis amigos marxistas, donde se me escuchó o donde de pronto encontré personas que pensaban como yo, pues mira por dónde fue en Cuba. Fue en Cuba. Y de pronto me encuentro con que, claro, lo que aquí en España era una discusión académica relativamente pedante, en Cuba os iba la vida en ello. Os iba la vida en ello. Porque, claro, en Cuba teníais socialismo, pero no teníais ni democracia ni derecho. Y ahí teníais un verdadero reto por delante político que sabíais plantear con toda su crudeza. Y eso fue lo que nos hizo que nos conociéramos. En realidad nos hemos ido conociendo gracias a eso. Se puede decir, es un encuentro verdaderamente intelectual. Sí. Sí. Una búsqueda en común. Claro. Sí, Julio. Sí, sí puedo, porque igual anoté cosas aquí, por eso me vieron escribiendo. Estaba escribiendo notas de lo que están diciendo y voy a tratar de ser telegráfico en esto que quiero decir para referirme a lo que ha dicho tanto Dianelis como Walter, como tú mismo, Carlos. Estoy buscando aquí lo que escribí, exacto. Hay otros colegas en esto que también serían buenos mencionar de nuestra generación. René Fidel González García, Julio Antonio Fernández Estrada, hijo de usted a propósito, que hemos sido un cuerpo, ¿no? Otros, varios, y varias. Pero estos dos particularmente quería mencionarlos porque este tipo de reflexión les ha costado bastante en Cuba también. Por eso quería mencionarlo, ¿no? Específicamente sobre lo que haya dicho a nivel de las ideas,
la idea de la ley como el espacio de la libertad es una idea que está en el centro de la historia de Cuba y que se encuentra en enorme cantidad de políticos, pensadores y tradiciones cubanas. Por solo decir una que no se espera que aparezca en ese tipo de conversaciones, es una poeta llamada Fina García Marrús, enorme poeta, que refiriéndose en una ocasión de un modo bellísimo, era una de las grandes poetas del siglo XX español y hasta acá, decía, eso es bello y esa belleza es tan bella, lo estoy diciendo peor yo, es tan bella como la ley por dentro, como la ley por dentro. Eso se Buenísimo. encuentra de muchas maneras en Martí, se encuentra de muchas maneras en la tradición cubana y se encuentra específica porque es una comprensión republicana. La libertad habita en la ley puede ser injusta y hay que discutir la injusticia de la ley. Pero donde no hay ley no puede haber libertad. Donde no hay ley solo habita arbitrariedad. Y esa lógica es la lógica central del republicanismo que reconoce ese tipo de pensamiento de Martí, de Fina García Marrús, y que reconoce el campo político revolucionario del 59, que lleva al 59, cuando pone la Constitución del 40 como el centro del programa político a reconstruir, a recuperar y a relanzar en Cuba. No es por casualidad que en 3 guerras de independencia que tuvimos, una muy larga, 10 años, otra muy chiquitica y otra de 3 años, hubo 4 constituciones estrictamente republicanas. O sea, no hubo un gesto político revolucionario en Cuba que no se acompañara a continuación de una constitución o que naciera desde el propio reclamo de una constitución. Desde Cádiz, que cuando llegó la Pepa a Cuba y llamaron al barco a aduana a decir que traen, lo que dice el grito es traemos constitución. Eso ya significaba y codificaba todo lo que significaba la importancia de traer constitución y de lo que significa eso. Cuba, en cambio, después de 59, pasó algo muy específico, que es que Cuba tuvo el periodo de provisionalidad, así llamada provisionalidad revolucionaria, más larga de todo el campo socialista del siglo XX, casi 20 años. Eso significó muchas cosas para la comprensión sobre la ley, para la aplicabilidad directa de la Constitución, para incluso cómo se subestimó el derecho a nivel filosófico, a nivel político. Esto yo cuando era mucho más joven, tengo que reconocerlo, pensaba que era una cuestión más teórica. Yo creo que tiene mucho interés de cómo manejar el poder, decir que el Estado y el derecho burgués, porque eso permite hacer cosas. Ya no es solo teoría para mí, sino que también hay un tipo de interés político y material detrás de ese tipo de frases que permiten la constitución de un tipo específico de manejo de poder y no otro, ¿no? Diciendo eso, yo me encontré hablando, Walter, de la democracia y del capitalismo, tú también lo decías. El capitalismo tiene una tensión clave que la Dworkin le explica, Rawls a su manera, que es generar desigualdad sin cesar por un lado, al tiempo que promete igualdad formal por el otro. Cómo compatibilizar ambas cosas es un enorme problema y es una de las reflexiones centrales tuyas, Carlos, con lo cual no me voy a detener. Pero recuerdo que en los años 20 había un tipo de reflexión liberal, cuando estaban haciendo la democracia liberal representativa, que no es de 2000 años, es algo muy reciente, y alguien que creo recordar que era Pareto, Wilfredo Pareto, decía, no soy demócrata porque soy un liberal. Hasta el otro día era muy distinta la idea de ser un liberal a ser un demócrata, ¿no? Pero usando eso como metáfora de frases que explican cosas, en Cuba yo escuché a un jurista muy destacado en Cuba decir, yo no distingo legalidad de legitimidad porque soy un marxista. Y entonces es lo que dice Walter, ese culto a la ley positivizada, no importa su justicia y no importa la exclusión que pueda significar, es el culto a la legalidad porque soy marxista. Y ningún tipo de discusión sobre la legitimidad de esa legalidad cabe porque es un tipo de pensamiento que no es propio nuestro, es de otra línea, llamémosle rápidamente burguesa, ¿no? Entonces, si Marx decía, como decía Walter, que se trataba de poder vivir sin permiso de otros, Martí decía textualmente, esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Repito, esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Entonces, de esa forma, hay un vínculo que yo creo que es republicanismo entre Marx y Martí, que no hay que buscarlo en una cosa esquemática del socialismo industrializado en Europa y poner a Martí a ser marxista. Eso no hace falta porque no lo es, pero sí me parece que está ese vínculo ahí. Para terminar, muy rápido, realmente, y perdón por la extensión, la constitución del 2019 específicamente, a mí me parece, Walter y Daniel, y no lo hemos hablado así en persona antes, que hubo una intención de recuperar el discurso republicano en la declaración de intenciones de la constitución del 19. Me parece que hubo un grupo específico con información teórica y con intereses políticos
que quiso también como actualizar, digámoslo así, una palabra muy usada en Cuba, actualizar el discurso político cubano, llevarlo a la discusión contemporánea sobre lo que es el republicanismo o la república. Ahí entraron los contenidos del Estado de Derecho socialista y, para decirlo, repito, muy breve y cumplir con mi palabra, me parece que eso se quedó en un momento en el 19 y no tiene que ver con lo que ha ocurrido después, que básicamente ha sido una contrarreforma de ese espíritu ligeramente, pero al menos que mencionaba la República del 19, que no ha vuelto a aparecer después de esa forma del 19 para acá. Es mi estricta opinión individual sobre el tema. Con esto lo dejo ahí. Sí, Dianelli, si quieres hablar, dale al... Me alegra que usted haya hablado de educación para la ciudadanía, porque ese es un libro brújula, un libro básico para la formación nuestra. O sea, fue de las primeras cosas que me leí para la tesis de grado. Y yo lo recomiendo siempre a todo el que puedo, porque a mí me cambió la manera de ver la política, de ver la sociedad, y te abre absolutamente las miras. Es esencial. Y yo creo, para reforzar lo que decían ahorita, que fue una de las cosas que contribuyó a que nos encontráramos en torno a una idea, ¿no? No es solo, como decía Juancha, aquí tenemos dos, a Juancha y a Walter, pero también está Julito, está René, o sea, personas que pensaban de esa manera, y yo creo que con ese libro encontramos un norte, ¿verdad? Un norte, creo que sin duda alguna es así. Sobre lo que hablaban de la tradición republicana, yo siempre recuerdo cuando una frase que Walter le gusta decir de Carlos Manuel de Céspedes, del padre de la patria en Cuba, cuando habla de la república y en la Constitución de Weimar de 1869, cuando finalmente se declara Cuba una república en armas, que él siempre dice que es la Constitución que dota a Cuba de la más bella de las instituciones humanas, un gobierno republicano. Y yo creo que ahí se resume el sentimiento y el pensamiento de estas personas que iniciaron la lucha por la independencia de Cuba, ¿no? Y a partir de ahí, como ya ellos decían, informa toda la historia de Cuba más antigua y la más moderna. En cuanto al Estado de Derecho, se habla mucho del Estado de Derecho, pero esencialmente, ¿qué puede considerarse por un Estado de Derecho? Ustedes lo saben mejor que yo, pero para comentar algunas cosas de Cuba, creo que esto tiene que quedar claro. Cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos en primer lugar de el imperio de la ley y, por supuesto, el imperio como cúspide de ella. Entendiendo ley, entendemos también constitución, de la separación o división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, del reconocimiento de una amplia gama de derechos y sus garantías constitucionales, y de que el gobierno pueda ser llevado a responder a los tribunales cuando incumple sus funciones. Básicamente, esto es, siguiendo al maestro Elías Díaz, gran filósofo español, lo que se ha conceptualizado como Estado de Derecho. En cuanto a la Constitución cubana aprobada en el 2019, creo que, y eso lo ha reconocido todo el mundo, es grandísimo, un gran paso de avance el que se dio en materia de reconocimiento de derechos. Nosotros siempre lo decíamos, la Constitución es una buena Constitución. El punto es cómo se aplica para que no sea letra muerta, ¿no? Y especialmente en el tema de los derechos, todo el mundo reconoció el avance que implicaba y todo lo que se reconoció en esta materia. Reconocía derechos que antes ni siquiera se pensaba que podían estar reconocidos en la Constitución cubana, además de un proceso de amparo. Finalmente no quedó un tribunal constitucional, pero sí quedó un proceso de amparo. Ahora bien, lamentablemente, y hay que decirlo, las leyes, todos sabemos que las constituciones son generales, no pueden reconocer ni regular todo, sino que trazan leyes generales, trazan reglas, guías generales, y deben ser desarrolladas por leyes. Las leyes que se han dictado luego para desarrollar la Constitución, más bien lo que tienden es a restringir lo que la Constitución ya declaró. Y un ejemplo de eso fue la ley de amparo. Las estadísticas no se tienen, pero según tengo entendido y he escuchado, no se ha admitido aún una demanda de todas las que se han interpuesto ya desde la vigencia
de la ley de amparo en esta materia. O sea, y los supuestos que regula la ley son más restrictivos respecto a lo que regula la Constitución, que pueden ser llevados a vía judicial para ser reclamados. Eso es, y creo que es un síntoma no muy bueno. Pero en cuanto a la Constitución, es una buena Constitución. Ahora lo que tiene es que ser aplicada. O sea, como en todo caso, siempre que hablamos de la Constitución del 40, decíamos que era de la mejor Constitución que se había hecho en Cuba, pero en la mayoría de sus partes fue letra muerta. Siempre usamos el término para referirnos a ella. Para que no sea letra muerta, la Constitución tiene que ser empleada. Y lo que usted comentaba al inicio, yo creo que es una muestra de ello. O sea, para que lo que diga la Constitución sea así, no se pueden reprimir protestas. Ya en estas últimas no hemos visto lo que vimos cuando el 11 de julio y lo que se declaró en su momento, en las últimas protestas que hubo, según por lo menos mi percepción, la reacción fue diferente. Y es imprescindible que sea aplicado el reconocimiento de la libertad de expresión y el derecho a manifestación que reconoce la Constitución. Si eso no se aplica, no hacemos nada con tener una Constitución, ¿no? Que podía ser mejor, mucho, y hemos hablado suficientemente de eso. Pero formalmente es una buena opción. Lo que hace falta es que sea aplicada y que las leyes que la desarrollen y no la restrinjan en ese caso. Sin duda, Dianis, muchísimas gracias. Hay que ver que el problema tampoco ni siquiera es muy distinto aquí. Quiero decir, para nosotros, aquí en España nos encontramos con lo mismo, con una Constitución que sobre el papel está muy bien, pero que habría que aplicarla y saber aplicarla. Y claro, está muy bien decir que todo el mundo tiene derecho a la vivienda o derecho al trabajo y que, sin embargo, no haya ninguna instancia, ninguna institución de garantía a la que reclamar en caso de que ni tengas vivienda ni tengas trabajo, por ejemplo, ¿no? Es el problema clásico del derecho constitucional, vaya, su aplicabilidad, ¿no? Me ha encantado cómo en vuestro libro contraponéis republicanismo y liberalismo, planteando la gran pregunta sobre si debemos de entender la ley como un grillete o como la garantía de la libertad para un pueblo. Esta idea liberal de que la ley siempre es un grillete para la libertad es un verdadero disparate que tiene que ser corregido por el pensamiento republicano, que entiende que no hay otra libertad que la libertad que es capaz de crear instituciones para que el pueblo sea libre, ¿no? Que la ley es, como decís vosotros, que dice Ferrajoli, el arma de los débiles, el arma de los débiles, el arma del pueblo, ese arma, además, que ha conseguido institucionalizar, lo decís muy bonito, porque decís jalones irrenunciables del progreso humano, jalones irrenunciables para el progreso humano, para el progreso de la humanidad. Claro, ¿quién no lo va a ver así? No sé, el sufragio femenino, la prohibición de la esclavitud, el derecho laboral, la garantía de los derechos sociales, son instituciones legislativas que han dado al pueblo los medios materiales para poder ser libre. Mientras que, claro, esa concepción liberal que nosotros aquí en España estamos sufriendo muchísimo, porque la derecha en Europa en general se ha apropiado del término libertad. El Partido Popular se presentó a las elecciones aquí en Madrid, por ejemplo, bajo el lema comunismo o libertad. Y nosotros somos los comunistas, Pedro Sánchez, que el pobrecillo no sé qué tiene de comunista, pero aparecía como comunista frente a los que defendían la libertad, que eran ellos, los del Partido Popular, la derecha. Es un término del que se ha apropiado, pues ya lo veis, ¿no? Milei en Argentina. La libertad ahora resulta que es el lema de la derecha. Bueno, con esto hay que acabar, hay que saber combatir este disparate epistemológico que nos lleva a ponerlo todo patas arriba, ¿no? Y bueno, claro,
estoy completamente de acuerdo con vosotros en vuestro libro, ¿no? No hay ninguna manera sensata de defender la libertad sin defender la idea misma de un Estado de Derecho, la idea misma del derecho. O sea, el derecho es la gramática de la libertad, es lo que hay que reivindicar. Y si no, es una palabra vacía. Lo hacéis muy bien, la verdad. Es un libro que yo espero que se difunda y también que debería de ser muy leído aquí en Europa. Yo también espero que el libro de Guanche, quiénes somos todos, se pueda leer aquí o se esté leyendo, porque al fin y al cabo está publicado en España, en la editorial Díscolo, que yo creo bueno, que está disponible en cualquier librería, ¿no? Pero dinos algo, Walter, dinos cómo ves este asunto. Sí, bueno, me ha gustado mucho la referencia que hace Guanche a la frase, Pareto estaba citando ahí, me parece, a Matthew Arnold, que es un conspicuo liberal victoriano, inglés, poeta y todo laureado. Y Matthew Arnold dijo, sin que le temblara un músculo, soy antidemócrata porque soy liberal. O sea, toda una declaración de principios. El liberalismo es enemigo de la democracia desde su mismo nacimiento. Y el liberalismo arranca en el siglo XIX. Eso lo han documentado de una manera impresionante e irrefutable tanto Tony Domenech como Florence Gautier, como toda una panoplia de grandísimos historiadores que se han dejado los ojos en los archivos, rebuscando letra por letra y línea por línea. Y el liberalismo, los orígenes del liberalismo son en el siglo XIX. Uno no puede decir de ninguna manera que Locke era un liberal. El liberalismo no existía. Mucho menos que Rousseau o que Kant fueran liberales. Todos ellos murieron. Kant muere en 1804. O sea, todos ellos murieron mucho antes de que la palabra liberalismo siquiera hubiera entrado en circulación. Y entra en circulación justamente en las Cortes de Cádiz, porque era el nombre que designaba a los partidarios de la Constitución y de la libertad política frente a los del antiguo régimen, a los realistas. Y entonces los liberales, que en ese momento el término no tenía la connotación que adquirió después, porque, digamos, se populariza a partir de la monarquía orleanista francesa, a partir de Benjamin Constant, básicamente, que es el auténtico padre del liberalismo, con un padrino tan importante como Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es el autor de esa frase de que las leyes son grilletes, los grilletes de la libertad. La ley es el grillete de la libertad. Entonces la libertad consiste en ir más allá de lo que te permite la ley, según el credo liberal, lo cual es un completo disparate, porque entonces la libertad serviría para hacer cualquier atrocidad. O sea, hacer cualquier atrocidad te haría más libre que cumplir con la ley, que es el punto de vista de los desquiciados estos como Milei o como algunos ultras en España también. Claro, también hay otra cosa en la cual Domenech insistía mucho. O sea, la tradición republicana fue borrada, fue eclipsada en el siglo XIX. Entonces, todo el espacio lo ocupó el liberalismo. El liberalismo se atribuyó como suyas las principales líneas teóricas del republicanismo hasta el punto en que no colisionaran con la dominación de la oligarquía, la gran propiedad privada y la gran empresa capitalista, que eran enemigos de la libertad. No hay que olvidar, por ejemplo, que la frase que todo el mundo adjudica, que es la República Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, es de Robespierre. Y Robespierre no tiene una sola estatua ni un solo monumento en toda Francia. Robespierre, el mayor líder revolucionario francés del siglo XVIII y el auténtico corazón de la revolución, del periodo jacobino de la revolución, que es el que nos dio la abolición de la esclavitud. Nadie se acuerda ya. Ahora resulta que la abolición de la esclavitud fue una conquista de los ingleses, de los liberales ingleses y de los cuáqueros en el siglo XIX. Pero la verdad fue que la primera ley que abolió la esclavitud en Francia y en todos sus territorios fue una ley de la Convención Republicana Francesa. Nadie recuerda eso. Y entonces Robespierre resulta que es un monstruo sediento de sangre que se dedicó a guillotinar gente. O sea, una inversión de la historia realmente tremenda. Y entonces el socialismo hizo muy mal, como ya recordabas tú, hizo muy mal en borrar toda su tradición democrática y republicana. En el caso de Cuba, yo creo que eso se agravó aún más por el carácter tan dogmático
del marxismo que se implementó en Cuba, tan absolutamente cerril que, bueno, ya mencioné yo que se rechazó incluso la propia filosofía del derecho, la antropología filosófica, la sociología general y jurídica, ambas se eliminaron de los currículums de las carreras. Y ese periodo duró sus buenos 25, 30 años. O sea, la filosofía del derecho en Cuba se rescata gracias a Fernández Bulté en el año 1994, después de 32 años de pura pseudofilosofía y pseudociencia, que yo creo que es lo menos hiriente que se puede decir sobre el dogmatismo del marxismo, del llamado marxismo-leninismo, que en Cuba sigue dominando el discurso filosófico, lo sigue dominando. Aunque se ha hablado así algunas veces de eliminar el marxismo-leninismo y de que fue una obra de Stalin, pero en los hechos sigue dominando el discurso, en la enseñanza incluso, en la enseñanza, en las diferentes carreras de las ciencias sociales, domina esa visión dogmática, absolutamente cerril, ya criticada por autores tan ilustres en Cuba como ya se mencionaba Bulté, también Fernando Martínez Heredia fue un gran crítico de ese dogmatismo de manual, pero que desgraciadamente ha echado raíces muy profundas y en el campo específico del derecho, pues ha sido nefasto. Guanche mencionaba todos los problemas asociados al tema de la aplicabilidad directa de la Constitución. Cuando uno piensa, por ejemplo, que en Cuba la Constitución no establece taxativamente una jerarquía de normas, ya es para echarse a temblar. O sea, no establece la jerarquía normativa, amén de la negativa, a pesar de que se solicitó en todo el proceso que llevó a la aprobación de la Constitución del 19, se solicitó por muchas personas que se estableciera un mecanismo, un órgano de control constitucional independiente, porque en estos momentos esa función le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero hay un principio jurídico muy antiguo, antiquísimo, milenario, que dice que nadie puede ser juez de su propia causa. ¿Cómo va a poder la Asamblea Nacional evaluar críticamente sus propias leyes y decidir si son inconstitucionales? Eso me parece pedirle demasiado al legislador. Y por esa razón, Kelsen, que por cierto fue socialista, lo que no socialista, nada que ver con el socialismo stalinista, un socialista democrático del tipo más o menos de la Viena de los años 20. Kelsen es el que propone el primer tribunal constitucional, los dos primeros, uno en la Constitución austríaca, otro en la Constitución checa de 1920, dos constituciones republicanas que, bueno, de hecho son las que relanzan en el siglo XX la idea del sufragio universal. Europa no tuvo sufragio universal hasta las grandes revoluciones después del fin de la Primera Guerra Mundial. La Constitución rusa, la Constitución de Weimar, la Constitución austríaca, fueron las que restablecieron el sufragio universal, que por cierto había sido también obra de Robespierre y la Convención Jacobina. Nunca más hubo en Europa sufragio universal durante prácticamente un siglo y medio, hasta los años 20. Y entonces el socialismo abjuró de sus raíces, renegó de su tradición. Hay una frase de Engels que me resulta particularmente fascinante. Engels dice en una carta a sus correligionarios, a los miembros de su propio partido socialdemócrata, en los años 90, 1991, 4 años antes de su muerte, les dice Engels: no podemos olvidar la primera condición de toda libertad, que cualquier ciudadano pueda demandar a cualquier funcionario del Estado para que responda de sus responsabilidades en los tribunales ordinarios y conforme al derecho común. Me parece tan tajante. La primera condición de toda libertad. O sea, si no tenemos eso, no, vamos a ser serios, no vamos a hablar más, no hace falta. Eso es lo primero. Y sin embargo, el socialismo real abjuró y renegó de su propia raíz, de su propio pasado. Y es en parte, ¿no? Es una de las razones por las cuales en Cuba hablar de república democrática, hablar de derechos humanos, hablar de controles al poder, resulta una herejía, resulta sumarse a las campañas del enemigo, resulta prácticamente una traición a la patria, lo cual me parece completamente alucinante. O sea, se ha perdido el rumbo hasta tal punto
que defender lo que han sido las banderas de la izquierda y del socialismo durante 200 años, en Cuba de repente se ha vuelto subversivo y contrarrevolucionario. Es realmente trágico. Impresionante, impresionante. Tengo que viajar a Cuba. A ver qué coño está pasando. Tengo una gran pregunta antes de terminar, porque tenemos que ir cerrando ya. Una gran pregunta y es, en Cuba, finalmente, con este intento de reinstaurar el derecho, ¿vencerá el mercado finalmente o vencerá el derecho? Porque siempre que de alguna forma abres la puerta a la libertad, aunque sea a través de la legislación, de alguna forma también se te cuelan los requerimientos mercantiles. Y no sé cuánto está triunfando el mercado y cuánto está triunfando el derecho actualmente en Cuba, ¿no? ¿Cómo lo veis el futuro el futuro inmediato, además, y el presente, además, me temo? Sí, bueno, es una situación realmente muy compleja porque la crisis ha llegado a adquirir unas dimensiones, o sea, no quiero usar palabras grandilocuentes, pero resulta pavorosa realmente. Pavoroso el nivel de precariedad material, el nivel de deterioro, incluso de muchas prácticas que se asociaban con el socialismo, aún entendido a la manera burocrática, y que están siendo desplazadas muy rápidamente en nombre de esa modernidad del mercado, en nombre de esa iniciativa personal, en nombre de esos emprendedores, palabrita tan de moda, no solamente en España, también en Cuba. Y sin embargo, es muy trágico, ¿no? Yo realmente quisiera tener una bola de cristal o algún tipo de presciencia, como en la novela Dune, que veían el futuro. Pero lamentablemente no, la situación actual no invita a ser muy optimista en ese terreno, aunque claro, como ya decía Gramsci, somos pesimistas de la razón, pero optimistas de la voluntad. Creo que eso es lo que hoy en día, digamos, es la palabra que no podemos renunciar, ¿no? Hay que ser optimistas de la voluntad y seguir echando la pelea en cuanta trinchera podamos abrir o dejar que no nos cierren o impedir que nos cierren. Y tú, Guanche, que estás fuera, porque tú estás en Ecuador. Yo estoy en Ecuador ya hace tiempo y respeto mucho los que están en Cuba y prefiero que ellos hablen, pero voy a decir una cosa nada más, ¿no? Desde aquí, pues soy cubano y sigo el tema y lo estudio, y lo vivo y lo sufro, ¿no? Yo tengo una perspectiva ligeramente quizás distinta, aunque entiendo lo que tú dices, de si es dicotómico el mercado del derecho. El mercado es una sucesiva capa institucional de derecho que se crea por una cosa o para otra. Y siempre tiene regulación. O para desregularlo, es un tipo de regulación, o para regularlo democráticamente, que también ha habido muchos esfuerzos para ello históricamente. Entonces a mí me parece que se trata de regularlo democráticamente, que no hay que repetir este discurso que es muy mentiroso, de que toda defensa del mercado supone neoliberalismo. Hay defensas democráticas de ciertas prácticas mercantiles o de ciertos espacios de mercado, pero ahí el foco es la defensa democrática de lo que produce democráticamente ese espacio, y donde no lo produce no es por qué defenderlo. Con lo cual lo que no estoy en contra es de que a más mercado, menos derechos, porque puede haber mucho derecho con mucho mercado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando de una cosa distinta, que es cómo regular algo que es paradigma de la inclusión social, el tema de la democracia social, y que el mercado puede tener un lugar en eso, solo que es muy democráticamente regulado, ¿no? Dos frases para terminar por lo que decía Walter. En el 2009-2010 entrevisté yo a una serie larga de figuras cubanas vinculadas a la práctica del derecho en Cuba, y uno de ellos, bastante críticamente para esa época, que había sido fiscal general de la República de Cuba por muchos años y con una larga experiencia, yo le pregunté, póngame en una frase qué significa mencionar, en 2009, qué significa mencionar la Constitución en un tribunal cubano. Y él con toda honestidad me dijo, una mala palabra, una mala palabra. Entonces, eso está puesto y escrito y publicado. Y la tercera y última frase es que yo creo que coincido con todo lo que han dicho todos ustedes, y si hay que rescatar una frase del pensamiento político cubano más radical, más revolucionario, más demócrata, es un pensamiento, una frase de Martí que decía, a quien merme un derecho, corte. No. Para mí eso es la cifra de lo que debemos aspirar. Yo no lo he escuchado. A quien merme un derecho, corte. Córtesele la mano.
Como en Cuba el chiste es una institución nacional, después lo que sigue a continuación es que había muchos mancos, ¿no? Pero rescatando la seriedad y la profundidad y la radicalidad de la frase, lo que significa es que no hay un régimen deseable que no sea un régimen que reconozca todos los derechos para todas las personas. Genial. Muy bien. Pues no sé, Yanis, ¿qué quieres decir? Te oye. Hay algo importante que cuando hablaban yo recordaba un libro del maestro Fernando Martínez Heredia, que si mal no recuerdo, Guanche prologó, y que era El poder y el proyecto. Y yo creo que ese libro fue esencial porque precisamente marcaba el punto de lo que no puede perderse y no puede divorciarse cuando hablamos de socialismo y cuando hablamos de un proyecto común. Porque si se confunden los fines con los medios, vienen muchos problemas. Y eso Voltaire ya lo decía siempre, la revolución es un medio para lograr ciertos fines. Y esos fines son los que no pueden irse nunca del horizonte, que son la igualdad, que son la justicia social, el bienestar común. Cuando la revolución deja de ser un medio para lograr eso, que así empezó, porque todos recordamos el programa de Moncada, y que la revolución precisamente se había hecho para lograr eso, ¿verdad? Es que empiezan las distorsiones y empiezan los problemas que sufrimos hoy. Y algo que yo creo en lo que todos coincidimos es que esos fines están en el horizonte y en el imaginario de la gente. O sea, la gente no ha dejado de luchar y de pensar por eso. Y la igualdad, la justicia social está en los cubanos hoy. Y es esencial rescatar que el proyecto político que se vaya a hacer, como decía Guanche, sea con todos, pero para lograr eso. Si perdemos esos fines como norte, lamentablemente no tendrá buena salida el futuro de Cuba. Y uno quisiera ser optimista, uno por definición es optimista, aunque las circunstancias actuales no invitan al optimismo, pero hay que serlo, no queda de otra, y como decían ahorita, luchar por eso, ¿no? Luchar por esos ideales, desde Martí hasta acá. ¿Queréis decir, vamos a ver, llevamos 1 hora y media, yo creo que deberíamos cortar porque todos tenemos ya compromisos que cumplir. Yo os agradezco muchísimo lo que habéis dicho, lo que habéis de alguna forma iluminado sobre lo que tenemos que conocer de Cuba, porque es que estamos también muy desinformados, también porque por una parte para la derecha solamente es el horror y el infierno del comunismo, y para la izquierda pues no hay más que censura y autocensura de no querer nunca decir nada malo, porque se supone que hay que defender, como tú decías de Anelis, la revolución a toda costa por encima de los fines que la revolución pretendía perseguir. Así es que nada, de verdad que cortamos aquí, pero ojalá que nos veamos muy pronto los 4. Guanche, estás muy lejos, pero ojalá que nos veamos. Y Anelis, nos veremos lo más pronto posible. Y Walter, ojalá que voy a viajar a Cuba, que nos veamos ahí también muy pronto, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias a los 4. Un abrazo a ustedes. Porque me estoy contando yo también. Un abrazo, querido Walter. Un abrazo, muy suerte, hermanos. Un abrazo grande. Gracias, profe. Grandes un placer siempre. Un placer. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Un placer. Un abrazo. Os quiero.